Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos acompaña como siempre el libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 27, los versículos 4 al 7. Estamos caminando, queridos amigos, ya en este octavo domingo del tiempo ordinario. Ahora te imagina lleva coñande guatá del tiempo ordinario, porque en este momento todo lo que significa para nosotros ese esfuerzo, ese darnos cuenta de nuestras limitaciones y comenzar a poner las pilas para poder cambiar, ser mejores y llegar a nuestra resurrección. Cuando se agita la criba quedan los desechos. Así, cuando la persona habla se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Queridos amigos, este es el criterio para conocer nuestro caminar, lleva. Justamente decían los latinos, decían eso, esta es la palabra de Dios, evidentemente, pero que hace comparación también. En boca de tontos solamente la risa abunda, dicen, la risa abunda. Porque no entendemos, no entra en el cribo, ¿verdad? Para reflexionar y entender qué es lo que Dios nos pide seriamente para poder llevar adelante nuestra vida y nuestra existencia. Y por eso, queridos hermanos, aquí nos hace pensar que cuando la persona habla, dice, se descubren sus defectos. Entonces, ya esa me peñan de ella ¿de qué hablamos nosotros? ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Qué es lo que nos gusta? Peñan de Yurubion Seina, ¿verdad? Nuestros deseos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos. El pez cae por la boca. Oye, o sea, hay muchas expresiones dentro de las culturas que nos pueden ayudar a pensar quiénes somos. Criterios para entender nuestro crecimiento como personas. El horno prueba las vasijas del alfarero, el horno. Es decir, queridos amigos, en la medida en que nosotros sabemos confrontarnos con el mundo, confrontarnos con las realidades del mundo, porque muchos de nosotros no tenemos ese autodominio, o faltañan de allá, allá calculas, hijas, se dan cuenta, expresiones maravillosas que nos hacen sentir y entender lo que hoy justamente el autor sagrado nos está diciendo. La persona es probada en su conversación, es probada en su conversación. Criterios que siempre nosotros reflejamos. De su mensaje de su salvación. Porque ahí nosotros vamos a tener el criterio esencial y fundamental para llevar adelante esta vida y para construir el reino de Dios. Nuestra sociedad mucho más justa, nuestra sociedad que demuestre y refleje el camino de Dios, el pasaje de Dios por nuestra propia existencia. Que la bendición de Dios les bendiga a cada uno de ustedes y llegue al corazón más profundo de todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.